Hay como una cantidad enorme de invisible que nos rodea. Y este invisible es solo invisible porque nuestros ojos, nuestro sistema nervioso no lo puede ver así. Pero si tú te pones estos raros anteojos electrónicos, tú ves las cosas más raras. Ves el esqueleto de animales microscópicos, ves cómo se generan y se reproducen cosas que no tienen dimensión casi. Todo eso es nuestro territorio. Tendríamos que tenerlo en el verbo ver. Y yo creo que el verbo ver, en vez, ha tenido la revolución más salvaje que ha tenido en el sentido de acercarse con estas cosas electrónicas y de fotografías y de microscopios y de telescopios y cosas así, a un enorme territorio de invisible. Y este enorme territorio de invisible, la gente que se dicen pintores, lo ignoran totalmente. Todos están alrededor de la decoración, un poco de la publicidad y de la astucia, ¿no? Pero poquísimos están enriqueciendo el vocabulario de realidad que usan para vivir, ¿cierto? Y de imaginación que usan para imaginar. Entonces, lo que él intenta es como representar el espacio de la interioridad, así como las morfologías psicológicas antes, pero en Mata lo que ocurre es como que se confluyen en el mismo cuadro distintas perspectivas, ¿ya? Que es más o menos lo que pasa en la vida. Y usa como figuras que se ven algunas más adelante, algunas más atrás, con diferentes dimensiones. En esta amplitud de su mirada, él también comienza a explorar el mundo americano, el mundo oriental, el mundo africano, del cual nunca se despegó. No nos olvidemos que mal, Roberto Mata tiene sus orígenes en nuestro continente por su nacionalidad chilena y mira con profundo entusiasmo las creaciones artísticas que dejó el mundo precolombino. Pero al mismo tiempo hay otros mundos ancestrales y arcaicos, como los egipcios, los cretenses, los griegos, los romanos, que él va haciendo un recorrido histórico. Entonces en Tarquina descubre el arte etrusco, mediterráneo, empieza a hacer que sus cuadros se empiezan a poblar de esta mitología. Mata indudablemente desde siempre tomó partido, como decíamos anteriormente, por la libertad humana, por la libertad del hombre. Porque Mata ciertamente asume esa contingencia y asume la contingencia política y la contingencia social. Pero por otra parte, él ambiciona recuperar a este hombre y se toma entonces de ello para poder proponer una mirada distinta, menos angustiada del hombre, y eso me parece a mí que caracteriza los años 60, una mirada más optimista. La verdadera idea revolucionaria está en el arte y por eso que Mata posteriormente, cuando viene la Revolución Cubana y va a manifestar su aprobación a esta revolución, va a empezar a hablar en el seno mismo de la Revolución Cubana de la guerrilla interior. Es decir, esa guerrilla interior es este esfuerzo feroz, ese esfuerzo intenso por ser libres. La revolución interior es Descartes, que todos se reclaman, ¿no? Descartes escribió 2 libros en francés, escribió muchos libros en latín, pero escribió 2 libros en francés y con eso él indica que quiere que todos los hombres los lean, no solo los intelectuales y los eruditos. Y en ese libro, el primero se llama Método, para servirse bien de la razón, y el segundo se llama De las pasiones del alma. Es decir, que hay una cosa que es el ser humano, y como no tenemos otra palabra para explicar la energía, y se dice alma, ¿no? Todas esas pasiones era para conocerlas que él proponía un método de la razón. En esto está el programa del trabajo que cada uno debe hacer en sí mismo para conseguir juntar ¿cómo se puede decir? El sistema planetario que es una persona humana y conocerla y poderla vivir antes de morirse, que por lo menos uno consiga ser humano antes que se muera. Hay tanta gente que se muere sin nunca haber conseguido ser humano. La
Galería Nacional de Berlín presenta una retrospectiva de su obra. Nace su hija Lisée, acontecimiento que motiva la realización de esta obra, Dar a la vida una luz. Viaja a Chile y es invitado por la Universidad de Concepción a participar en un diálogo sobre la tradición del futuro. En 1971, al cumplir 60 años de edad, se organiza una retrospectiva de su obra en el Museo de Bellas Artes de Le Havre. Mata ya es considerado ese año como uno de los 10 mejores pintores de todo el mundo. Durante el año siguiente desarrolla el concepto espacial del cubo abierto y realiza una serie de obras que expone en la Galería de Nueva York. En 1973, luego del golpe de Estado en Chile, en Italia las municipalidades de Livorno, Bologna y Ravenna organizan la exposición Por Chile con Mata. En 1975 realiza la exposición El hombre desciende del signo en la Galería de la Oca, en Roma. En 1979 ilustra con una serie de litografías el canto primero de la Araucana de Alonso de Ercilla. Esta edición se presenta en el Palazzo Vecchio de Florencia. Mata siente la vida como algo fundamental, no solamente en su concepción personal, sino que en su concepción estética. Yo creo que desde el principio había como 3 o 4 caminos. Había un camino que tiene que ver con lo que se llama Eros, en el sentido de la vida, en los cuales se llama el vértigo de Eros. Hay otra preocupación, que es que vivimos en una sociedad y esos cuadros tienen una morfología que tiene que ver con los tótems de la tierra, porque están viviendo en la tierra. Y los tótems son una especie de apunte que los pueblos hacen sobre sus propias historias, de las relaciones de los antepasados, porque en general los pueblos primitivos, antes de escritura, hacen estas especies de esculturas que son como un aide-mémoire, ¿no? Que son como un apunte para recordarse de lo que se les ha contado en la infancia, ¿no? En 1981 expone en el Palacio Real, en Nápoles. Participa en la muestra colectiva Un nuevo espíritu de pintura en la Real Academia de Londres. Al año siguiente presenta la exposición Arquitectura del Tiempo en el Teatro d'Ivry, en París. Se organiza una exposición de sus obras de los años 50 en la Galería Ático, en Roma. En 1983 se organiza una gran muestra retrospectiva del artista en los museos de Valencia y Barcelona bajo el título Mediterráneo, Verbo América. Este mismo año inicia una serie de dibujos sobre la obra Don Quijote de la Mancha de Cervantes. En 1985 se organiza una exposición retrospectiva en el Centro Georges Pompidou, Museo de Arte Moderno en París. Recibe también este año la Medalla de Oro de las Bellas Artes Españolas. El 27 de agosto de 1990, cuando tiene 79 años, Chile le otorga el Premio Nacional de Arte. En la subasta sus cuadros se encuentran entre los 10 latinoamericanos más cotizados. Al año siguiente, los museos de Bellas Artes de Caracas y de Santiago organizan la exposición Mata Universo 11-11-11 como homenaje a los 80 años de existencia del pintor. En 1992 realiza un mural para la entrada de la Exposición Universal de Sevilla y la escultura en bronce Todo miro, para el Pabellón de Chile. En 1996 se presentan simultáneamente exposiciones en 3 galerías en Santiago de Chile. También este año se realiza en Milán una gran exposición de sus pinturas y esculturas. Cuando llegamos a los años 80 y pensemos que Mata es un hombre que nació en 1911, por lo tanto ya comienza a ser prácticamente un octogenario, no ha perdido para nada su vitalidad. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención son los enormes formatos de sus cuadros, como si él quisiera ampliar mucho más todo este conjunto de imágenes que van dando cuenta del ser humano, de sus relaciones entre ellos. Y la vitalidad de Mata, a pesar de su edad, se mantiene prácticamente incólume. Y creo que en los años 80 son una demostración de esa enorme vitalidad, de esa fuerza, de esa energía que está permanentemente presente en sus obras.